Bien, muchachos, buenos días. El día de hoy, en nuestra clase virtual de Historia Universal, vamos a completar el tema, el avance de este curso, y vamos a conversar brevemente sobre los reinos bárbaros. Los reinos bárbaros son aquellos pueblos que se encontraban afuera de la frontera romana, porque bárbaro significa eso, bárbaro significa extranjero, bárbaro significa foráneo, que no pertenece al Imperio Romano, que se encuentra detrás de los límites. Claro, en esta época no hemos hablado mucho de los reinos bárbaros, y es que la división tradicional de la historia universal hace que nos centremos en acontecimientos que ocurrieron en Grecia, en Roma, en Egipto, pero mientras se desarrollan esas sociedades, también están subsistiendo los reinos bárbaros. Son reinos que se encuentran hacia el norte y hacia el este de Roma. Por lo tanto, no tiene las mismas características de todo lo que hemos visto ahora. Estos son pueblos con sus propias costumbres, sus propios juicios, su propia forma de vida. Ejemplo, ¿no? Los romanos consideraban a la mujer como un objeto para la reproducción, un objeto para la casa, un objeto de adorno, nada más. Mientras que los bárbaros sí tenían una consideración mayor con las mujeres. Estos bárbaros sí veneran, sí respetan la visión de la mujer y el papel de la mujer dentro de su grupo social, porque son ellas las que van a atender el hogar, las que van a tener a los futuros hijos, los que les van a enseñar las primeras características a los hijos, porque luego el arte de la cacería, el arte de la guerra, les va a enseñar el padre, pues, ¿no? A tal punto de que la caballerosidad, por ejemplo, surge en los reinos bárbaros. ¿Acaso un romano iba a ser caballeroso con la mujer? Para nada. El romano escondía a su esposa porque se avergonzaba de ella. El romano se casaba porque, en fin. En cambio, en los bárbaros, ellos sí enaltecían a la presencia de la mujer, ¿no? Por ejemplo, se iban a casar, me refiero a la cacería de un animal, y cuando regresaban le traían un detallito a la mujer, un regalito, ¿no? Lo que hoy se conoce como la entrega de rosas, la entrega de chocolates. Mira, desde esa época hasta ahora ha quedado esa herencia. El caso del hogar, por ejemplo, los mismos bárbaros organizaban y ayudaban a la mujer en las tareas domésticas, lo que los romanos nunca por nunca hubieran hecho. Estos bárbaros incluso atendían a sus mujeres cuando estaban delicadas de salud, cuando estaban embarazadas, cuando habían dado a luz, le servían la comida, las atendían bien. Y esa característica de la caballerosidad de los reinos bárbaros, en parte, es bueno y ha perdurado en gran cantidad en la población actual. Como tú puedes ver, tienen costumbres que no se practicaban en Roma, pero que al momento de juntarse van a terminar las costumbres mezcladas. Va a haber un proceso de mestizaje. La cultura romana con la cultura bárbara se van a mezclar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Acá tenemos un tipo de costumbre, cómo se castigaba en los reinos bárbaros, ¿no? Los reinos bárbaros, por ejemplo, si tú te portabas mal, acá te decían, tú que te has portado mal y dices que eres inocente, sostén esta barra de metal fundida, metal caliente sometido al horno, al rojo vivo, sosténlo por 1 minuto. Si soportas, eres inocente. Si no soportas, eres culpable. Y tu castigo puede ser, pues, variado, ¿no? Ser apedreado, de repente la muerte, o ser arrojado de un monte, ser arrojado de un río. Supongamos que esta persona ha robado. Bueno, su mano no ha robado, entonces si eres inocente vas a soportar agarrando esa barra de metal. Ese era el castigo. Supongamos que esta persona ha matado a otra persona, de repente lo ha asfixiado, lo ha ahogado, y su castigo, para probar si es que es inocente o culpable, es ser amarrada, ser atada de las manos y de los pies y ser arrojada a un río. Si la persona sobrevive, era inocente. Si la persona muere, era culpable. Es decir, son otras tradiciones, porque recuerda que en Roma ha surgido un conjunto de leyes. Ya no se usa el ojo por ojo y diente por diente. Hay un conjunto de normas que parten desde la ley de las 12 tablas y se van a ir recopilando, y que esas normas van a llegar hasta la actualidad.
el derecho romano, por ejemplo, pero acá no. Acá son otro tipo de sanciones, otro tipo de castigos, ¿no? Es la clase de costumbres que tenían los reinos bárbaros. Estos reinos bárbaros van a tener esta clasificación. Hay bárbaros indoeuropeos, que son los que más proceso de mestizaje, más cruce racial, más cruce de costumbres tienen con los romanos, como por ejemplo los visigodos, que son los que más van a mezclarse, van a juntar su cultura con los romanos, entre otros como los ostrogodos, los lombardos, los francos. Y por otro lado tenemos a los asiáticos, donde destacan por ejemplo los hunos, por ser un pueblo bastante violento. Como tú puedes ver, las características ni siquiera faciales son iguales, corporales, la ropa, todo es un mundo completamente diferente y se encontraba a las afueras de Roma. Comencemos con los pueblos germanos. Son aquellos pueblos que están ubicados al norte de Europa, ligeramente hacia el este, en lo que se llamaba zona de Germania. Hoy en día es el actual país de Alemania. Ahora, si tú puedes ver, al lado derecho tenemos un militar romano, muy típico, muy clásico, con un escudo con símbolos de escorpión. Acá se ven los escorpiones, que pertenecía a un tipo de militar que fue contratado para frenar el avance de los bárbaros. Y por otro lado, al lado izquierdo, tenemos a un combatiente bárbaro. Estos pueblos bárbaros tienen un detalle. Han sido dibujados, han sido representados con armas de los romanos. Acá, por ejemplo, se tiene un casco romano. Y eso debido a que probablemente los bárbaros, al ser buenos en el arte de la guerra, muchas veces derrotan a los romanos. Y al derrotarlos, se quedan con algunos implementos de ellos con carácter mágico, ¿no? Le dicen, si yo me quedo con el casco de este general que lo he vencido, yo voy a tener su fuerza. Es otra costumbre. Sabemos que no es así. Pero en esta época los romanos, los bárbaros tienen ese pensamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica que los bárbaros sorprendieron a los romanos y cuando los romanos se dieron cuenta, ya todo su imperio estaba lleno de bárbaros, ya habían sido invadidos? Es que va a haber dos tipos de invasiones, una invasión de tipo pacífica y una invasión de tipo violenta. En el caso de las invasiones pacíficas, todo empezó con los llamados foedus. Los foedus son un tipo de tratado en el cual el bárbaro le brinda asistencia militar al romano. Es decir, como el romano se da cuenta que el bárbaro sabe pelear muy bien, este bárbaro, lo va a contratar. ¿Sabes qué, bárbaro? Yo te contrato para que tú vivas en nuestros dominios, pero en las fronteras nada más. No adentro, ¿eh? En las fronteras. Te voy a dar tierras ahí en las fronteras para que vivas y que a su vez me defiendas de otros invasores violentos, otros pueblos bárbaros, porque había bárbaros pacíficos y bárbaros agresivos. Por lo tanto, los romanos contratan a los bárbaros pacíficos para que los defiendan de los bárbaros agresivos, pero son bárbaros al fin y al cabo. Y así como dice la película esta de El planeta de los simios, simio no mata simio, acá bárbaro no mata bárbaro. Y cuando el bárbaro se encuentra que otro reino bárbaro quiere ingresar a Roma, lo va a dejar ingresar con facilidad. A tal punto de que cuando Roma se da cuenta que a los que ha contratado no les sirvió para frenar el avance de los bárbaros, toda Roma está llena de bárbaros. Voltea, un bárbaro voltea, otro bárbaro voltea y así. Toda Roma está pues ya citada por los bárbaros de manera pacífica, sin ningún tipo de ataque, sin ningún tipo de violencia. Estos reinos bárbaros tienen incluso otra cosmovisión. Tú recordarás que Grecia y Roma tienen casi la misma cosmovisión. Dicen, ¿no? Los dioses son antropomorfos, los dioses tienen participación en la vida de las personas, deciden la vida de las personas. Ahí tenemos a Zeus, que en Grecia viene a ser Júpiter en Roma. Tenemos a Atenea en Grecia, que viene a ser Minerva en Roma. Tenemos a Afrodita en Grecia, que viene a ser Venus en Roma. Tenemos a Poseidón en Grecia, que viene a ser Neptuno en Roma. De tal manera que era muy similar la cosmovisión, pero los reinos bárbaros tenían otra cosmovisión. Acá tenemos, por ejemplo, Asgard, que es la morada de los dioses bárbaros, de los dioses vikingos. Mientras que los dioses griegos, grecorromanos, se ubicaban en el Olimpo, los dioses bárbaros se ubicaban en Asgard. Y acá tenemos algunos dioses principales.
al que vemos hacia el lado izquierdo, montado en su caballo de 8 patas y 2 lobos a los costados, es el dios Wotan o el dios Odín, que es el dios supremo, creador y ordenador de todo. Luego tenemos a la diosa Frigg, que es la esposa de Wotan, también conocida como la diosa del hogar. Acá tenemos al hijo de Wotan, que viene a ser Thor, con su famoso martillo y alando un carruaje jalado por 2 machos cabríos, que simbolizan la fuerza. Bueno. Acá tenemos al dios Frey, simbolizado por el sol, que está acompañado de 2 jabalíes. Esta es la diosa Freya, del amor, de la fertilidad, jalando un carruaje por 2 gatos. Y al dios timador, ¿no? El dios Loki, el dios de las mentiras, medio hermano de Thor, que tú ya lo conoces por las películas tradicionales que siempre estás observando. Ahora, atentos acá. ¿Por qué te menciono esto que parece insignificante? Porque esto va a ser parte de la herencia que van a dejar los bárbaros a la actualidad. Los días de la semana tienen nombre de estos dioses, porque cuando estos bárbaros se mezclan con los romanos, también traen su cultura. Y en su cultura, pues, los días miércoles se veneraba al dios Odín, al dios Wotan, o como sería miércoles en inglés, Wednesday, que viene a ser el honor al dios Wotan. Los días viernes se celebraba, se homenajeaba a la diosa Freya o al dios Frey. Por lo tanto, los días viernes va a ser conocido como Friday o como tú pronuncias en inglés. Los días jueves se veneraba al dios Thor. Por eso los jueves se va a ser denominado el Thursday, el día de Thor. Y de esa manera, todos los días de la semana va a tener en homenaje a un dios. Y son los días que nosotros hemos heredado. Claro que está en inglés, pero al traducirlo al español es prácticamente lo mismo. El caso de los hunos es un pueblo diferente. Ya no es un pueblo germánico, sino es un pueblo más agresivo de Asia. Estos pueblos hunos, al igual que los otros bárbaros, eran pastores, eran cazadores, eran relativamente nómades, se iban de un lugar a otro, pero practicaban bastante el saqueo de los pueblos en su nomadismo y no iban a conseguir, pues como en la antigüedad el hombre era nómade para recolectar los frutos. Acá no, acá son nómades para saquear. Ya recuerda que el hombre ya no se enfrenta a la naturaleza, el hombre se enfrenta contra los otros hombres, contra el otro ser humano. Entonces, en ese saqueo, pues surge una figura de un personaje al cual se le conoce como Atila, que es al que vemos en imagen. Atila el Uno, autodenominado el azote de Dios, porque él decía, donde yo piso, nunca más vuelve a crecer el pasto. Eso quiere decir que a la zona donde él llega, sí o sí va a saquear, va a robar y prácticamente lo va a quemar todo, para que sepan que por ahí pasaron los hunos y que nadie puede hacerle frente a ellos. Lastimosamente para él, aquí vemos en Atila, va a infundir tanto temor que incluso entre sus amigos y consejeros más cercanos se va a desatar ese miedo y lo van a traicionar. Va a contactar con su esposa para que lo envenene y al día siguiente, pues, Atila muy confiado va a estar con su esposa, le va a dar el veneno y al día siguiente lo van a encontrar a Atila muerto. Ahora, razones del por qué los reinos bárbaros invaden Roma. Mira, esta era Roma. Todo lo que está en color rosadito, anaranjadito es Roma. Todo esto es Roma. Hacia el lado izquierdo, Roma occidental, que le pertenecía a Honorio, y hacia el lado derecho, Roma oriental, que le pertenecía a Arcadio. ¿Por qué los reinos bárbaros que se encontraban tan tranquilos en esta parte, afuera de Roma, porque bárbaro significa extranjero, llegan a invadir esta parte? ¿Por qué? Primero, por la debilidad que había mostrado Roma. Ya se había dividido, número uno. Número dos, las tierras que tenían los bárbaros
ya eran muy escasas porque había aumentado su población, requerían más tierras. Número 3, el constante hostigamiento de los pueblos hunos, los bárbaros, donde estaba Atila, que siempre iban a saquear esta zona. Número 4, la debilidad, la gran extensión del Imperio Romano que hizo que sea débil para cuidar sus fronteras. Tenía que cuidar todo esto, mira, tenía que cuidar Roma todo esto, toda esta frontera, para que no lo invadan y no lo roben, no le saquen. Todo esto tenía que cuidar, todo esto, hasta acá. Por lo tanto, hizo que esta parte sea débil. En realidad todas las fronteras de Roma ya eran débiles porque era muy grande el imperio. Por lo tanto, estos reinos bárbaros, a manera de contrato, van a establecerse en las fronteras aquí, para cuidar el avance de otros pueblos bárbaros, pero no van a cuidar nada, pues porque van a seguir entrando los bárbaros de manera pacífica. A cambio de tierras, van a trabajar para los romanos, van a ser contratados y van a establecerse en esta parte de Roma, ¿no? Ya saben las causas, ¿no?, de las invasiones bárbaras. Ahora, ¿cómo sucede este proceso? Bueno, los reinos visigodos se establecen en la actual España, acá, los visigodos, mira que está su leyenda. Los visigodos, actual España, de lo que se encontraban acá, se establece en España. Los anglos y los sajones se establecen en la parte de Roma británica, la que estaba en Gran Bretaña acá. Los francos se establecen en lo que hoy es el país de Francia. El resto de ostrogodos se establecen en lo que es la actual Italia, junto con los lombardos que van a venir desde Europa del Norte. Los vándalos se van a establecer en el norte de África. Acá, todo este recorrido, mira, así. Y llegan al norte de África, cruzando el estrecho de Gibraltar, hasta acá. Los hunos, que son, junto con los vándalos, un pueblo bastante violento, van a saquear toda esta parte de acá. ¿Listo? Así va a ser la expansión de los reinos bárbaros. Y en gran parte va a traer algunos aportes culturales. Como ya hemos dicho, por ejemplo, las costumbres se van a mezclar y surgen las lenguas romances, aquellas lenguas que se han mezclado del latín con los francos, con los visigodos, con los ostrogodos, y surgen todas estas lenguas que hablan los países de Europa Occidental: el español, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, porque son lenguajes muy, muy parecidos. El portugués, todos son lenguas romances. Y ya tu profesora de lenguaje, tu profesor de lenguaje te habrá explicado. Otra de las consecuencias es que la vida en Roma occidental empieza a ruralizarse. Roma era una ciudad urbana, pero los bárbaros eran rurales, más dedicados al campesinado, al pastoreo, y van a traer su forma de vida a Roma. Además de que van a traer algunas costumbres, por ejemplo, el vasallaje. Ellos van a trabajar a cambio de una parcela de tierra, ya no por un salario. Recuerda que los romanos establecen el término salario, sobre todo los militares, porque en esta época romana el precio de la sal llegó a subir a cifras exorbitantes, llegó a estar muy cara. Entonces al soldado romano se le pagaba con un costal de una bolsa de sal. A eso se le estableció el salario, ¿no?, que puede ser en dinero también. Pero cuando trabajan con los reinos bárbaros, los bárbaros no cobran en sal, no cobran en dinero, cobran en tierra, en parcelas. Se les entrega una parcela a cambio de trabajo, a cambio de los productos que pueda sacar esta parcela. Por lo tanto, la economía se vuelve más de campo, más agrícola, lo que no era en Roma, cuando Roma era más urbano. Pero esto ocurría en la zona occidental de Roma, en toda esta parte. Hacia el año 476, Odoacro, rey de los Érulos, va a derrotar al último emperador romano de Occidente, pero en Oriente estaba surgiendo otra civilización. Al ver esa invasión de los bárbaros, en Roma Oriental se establece la construcción de todo un conjunto de murallas que protejan a la ciudad. Por lo tanto, las murallas del Imperio Romano Oriental van a impedir que los bárbaros ingresen, mientras que Roma Occidental, hacia el año 476, ya dejó de ser Roma Occidental.
se ha convertido en una zona dominada por los reinos bárbaros. Y en Roma Oriental se ha establecido otro tipo de civilización. Acá podemos ver cómo eran los saqueos que hacían los pueblos bárbaros agresivos, el caso de los vándalos, por eso surge ese término, ¿no? Mira, tú vas a la esquina, al paradero 12, acá en mi barrio, y vas a encontrar puros vándalos, es decir, gente agresiva, gente que viene a robar, gente que viene a saquear, ¿no? Eso ocurría en Roma y por eso que el término vándalo, que era el nombre de un pueblo, se ha hecho extensivo y ha quedado en la memoria de las personas como una persona mala. Y como los hunos, por ejemplo, saquean la ciudad, son los dos pueblos bárbaros que ingresan con violencia en Roma. Mientras que la Roma Oriental va a desarrollarse en lo que se conoce como el Imperio Bizantino. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo ahí y ya la próxima semana haremos el desarrollo de este Imperio Bizantino, quiénes son sus máximas autoridades y cómo va a subsistir por más de 1000 años. Cerca de 1000 años, el Imperio Bizantino, que era Roma Oriental, va a seguir existiendo, a diferencia de Roma Occidental, que ya ha sido invadida por los bárbaros. Bien, esta clase lo van a encontrar en la plataforma para los alumnos que no han ingresado a la reunión virtual.